Hola, buenos días. Bueno, les voy a explicar cómo terminar el TP número 2, que comenzamos ya hace un par de semanitas. Vamos a explicar cómo hacer este renglón que se ve acá y este otro por aquí debajo. Bien. Bueno, estos dos primeros ejercicios, como bien nos dice el texto que está por debajo de los mismos, se deben realizar utilizando los siguientes comandos: círculo, línea y array. Array, la traducción de array es matriz. Y precisamente estos dos primeros ejemplos vamos a hacer una matriz rectangular y una matriz polar. Bien. Bueno, para poder hacer eso vamos a arrancar haciendo la primera circunferencia de diámetro 5 milímetros para luego realizar la matriz, que lo que va a hacer es copiarla tantas veces eh, en filas y columnas como nosotros le indiquemos a la distancia que nosotros indiquemos. Bien. Bueno, para eso, como les dije, vamos a venir a las opciones de círculo. El dato que tenemos es el diámetro. Vamos a usar esta opción que dice centro y diámetro. Colocamos un punto cualquiera en pantalla, indicamos el diámetro por teclado. En este caso 5. Una vez que tenemos la primera circunferencia realizada, vamos a entrar a explicar cómo utilizar el comando matriz. Para eso van a venir a lo que son herramientas de modificación y van a encontrar eh, el comando matriz, en este caso en la barra herramienta de modificación. Si ustedes lo despliegan, en esta versión de CAD nos permite hacer tres tipos de matrices diferentes. Bien, la rectangular, esta que se llama PAT, cuya traducción es camino. Ustedes van a tener una línea y lo van a hacer en función de esa línea o esa curva o lo que fuese. Y la matriz polar, que es la otra que vamos a utilizar nosotros para hacerla en función de una circunferencia. La primera es el tipo de matriz rectangular, para lo cual ingreso ahí. El que tenga versiones 2010 va a tener el botón de matriz y el menú no le va a aparecer como me va a aparecer a mí en la barra de herramientas aquí arriba, sino que va a aparecer un menú o una ventana independiente en el centro de la pantalla. Los datos a cambiar son exactamente lo mismo, con lo cual no van a tener problema para poder hacerlo, pero la forma de mostrarlo es diferente ya a partir de la versión 2016. Bien, bueno, voy a entrar al comando. Fíjense que a mí, una vez que ingresé al comando, me pide que elija el objeto. En este caso, eh, yo lo voy a seleccionar a la circunferencia de diámetro 5. Una vez que la tengo seleccionada, le doy Enter y me reemplaza lo que es la barra de herramienta superior por una barra de herramienta específica del comando matriz. Esta es la diferencia con la versión 2010. La versión 2010 le va a abrir una ventana en el centro, van a encontrar un botón que dice seleccionar objeto. O sea, lo primero que le va a pedir no es seleccionar el objeto, sino que usted le va a tener que indicar que quieren seleccionar el objeto cliqueando sobre ese botón. Y luego van a tener que completar los datos que nosotros vamos a completar acá en esta barra de herramientas. Bien. Bueno, básicamente, ¿qué tiene acá? Me está diciendo que es una matriz rectangular, que el número de columnas es 4, el número de filas en este caso es 3. Bien. La distancia entre filas es 7,5, eso es lo que viene ya configurado por defecto. Yo eso lo voy a cambiar teniendo en cuenta los datos que me figuran acá. Fíjense que la matriz es una matriz de 4 filas, 4 columnas, y no nos dice la distancia que hay entre fila y columna, pero sí nos dice la distancia total. En este caso son 30 milímetros en el sentido horizontal, 30 en el sentido vertical. Para lo cual, si yo divido en tres espacios iguales esos 30 milímetros, me quedan espacios o separaciones de 10 milímetros en los dos sentidos, vertical y horizontal. Bien, entonces yo acá voy a colocar cantidad de columnas 4, separación entre columnas 10 milímetros, y lo mismo para la cantidad de filas, 4, separación entre filas, perdón, de 10 milímetros. ¿Sí? Le doy Enter. Fíjense que ya me validó los datos que yo coloqué, 4 y 10, 4 y 10. En el último no me lo tomó. Me doy cuenta porque fíjense que acá abajo sigue figurando 22,5. ¿Qué es ese 22,5? Es la cantidad de filas en este caso por la separación entre ellas, me da una distancia total de 22,5. Y ese dato no cambió nunca. Entonces yo vuelvo a ponerlo ahora y ahora sí me lo tomó. Fíjense que acá abajo dice que la distancia máxima entre filas en este caso es 30 milímetros, que es lo que está acotado en el modelo. Bueno, noten que ya me está mostrando una vista previa de cómo queda
cómo va a quedar esa matriz. Fíjense que por la ubicación que yo le di a la primera circunferencia, esta matriz está interponiendo con el dibujo que tengo ahí arriba. No sería un problema porque yo lo vuelvo a tomar al dibujo y lo corro, pero si quiero evitar correrlo, lo que puedo hacer es jugar con la distancia esta, en vez de ponerla positiva, la puedo poner negativa. ¿Sí? Ahí está, ahí lo actualizó y fíjense que ahora, ya actualizada la vista previa, no se interpone con el objeto de arriba. Bien. Bueno, una vez que cambié esos datos y la matriz está como yo pretendo, vengo acá y cierro el comando array. Es muy similar a cuando hacíamos textos. Ponemos cerrar y ya queda generada la misma. Noten un detalle que cuando yo selecciono cualquiera de las circunferencias que pertenecen a esa matriz, primero que se abre el comando automáticamente, yo no lo volví a abrir, se abrió solo, para permitir editar esta matriz. Puedo cambiar distancia, puedo cambiar cantidad de filas, columnas, y se actualiza automáticamente. Y todas las entidades, todas las circunferencias en este caso, pertenecen al mismo objeto. No puedo borrar una circunferencia, sino que si borro una, se borran todas. Esa es una diferencia que vamos a encontrar entre esta versión de CAD y las versiones anteriores. Lo que tienen versión 2010, van a ver que cada circunferencia va a ser una entidad separada. No la va a englobar en una sola. Más allá de eso, no hay otra diferencia con respecto a la generación de la matriz. Bueno, yo ya tengo hecha mi matriz. Ahora lo que me faltaría hacer es los ejes de simetría que están para indicar filas y columnas. Bueno, en este caso me voy a pasar a la capa correspondiente, que es la capa ejes, y voy a hacer líneas. Bien, ayudándome con las herramientas. Fíjense que me acerco a la circunferencia, me marca el centro, hago la primera línea. Sin salir del comando puedo hacer las restantes. Ahora salgo del comando porque quiero hacer esta que están acá en el centro y tendría que hacer líneas superpuestas a las que ya realicé, entonces eso yo no lo quiero hacer. Salgo del comando, vuelvo a entrar y hago una línea. Salgo del comando, vuelvo a entrar nuevamente, hago la que falta en el sentido vertical y hago lo propio en el sentido horizontal. Ahí estamos. Bueno, ya tengo hecha mi matriz con su eje de simetría. Bueno, para realizar la matriz polar, primero que nada vamos a hacer esta circunferencia, que como dice acá la acotación tiene diámetro 30. Después tengo que volver a hacer una circunferencia de diámetro 5, al igual que hicimos en la primera. Y tengo que hacer un eje de simetría de la misma, para después, cuando haga la matriz, lo incluya dentro de lo que es el proceso de matriciado, para que lo copie junto con la circunferencia. Bien, entonces vamos a venir acá, en el sector medianamente donde yo quiero hacer la circunferencia, voy a venir a realizar una circunferencia con el dato del diámetro, en este caso, cliqueo en el centro, coloco el dato del diámetro que es 30, bien, ya la tengo realizada. Ahora me voy a pasar a la capa correspondiente a trazos visibles y voy a hacer esta otra circunferencia chiquitita que va en el extremo. Bueno, en este caso no me está tomando la herramienta que corresponde, la voy a configurar bien. Acuérdense que yo esto ya lo estuvimos viendo. La herramienta para configurar en este caso se llama cuadrante. Voy a cliquear algunas más, porque yo no lo tengo bien configurado. Esta herramienta tiene que estar activa. ¿Por qué? Porque cuando yo haga la circunferencia me va a mostrar ese punto que es el que yo necesito que, o sea, de generación para la circunferencia de diámetro 5. Bien, acuérdense, para activar la herramienta se van al icono de acá abajo, botón derecho del mouse, y activan esta opción. Bien, y ahí le van a aparecer todas las herramientas. Yo lo que hice fue tildar la que se llama cuadrante. Bien, bueno, ahora ya sí me permite tomarme ahí, tomo como centro ese punto y pongo el diámetro 5. Y le doy en. Ya tengo hecho la primera circunferencia. Ahora le voy a hacer el eje de simetría, volviéndome a pasar a la capa correspondiente. Esto no me detengo mucho porque ya lo hicimos en otra oportunidad. Lo que hago es hacerlo de cuadrante a cuadrante y lo estiro. En este caso lo voy a estirar 1 milímetro para arriba y 1 para abajo. Bien, ya tengo el eje de simetría de la circunferencia pequeña.
Y ahora vamos a hacer la matriz. Para poder hacer eso, volvemos al mismo icono, solamente que elegimos lo que se conoce como matriz polar. Bueno, acá nuevamente me pide que elija el objeto. En este caso, el objeto para hacerle la matriz es la circunferencia chiquitita y el eje de simetría correspondiente a la misma. La circunferencia grande no, porque no la voy a tomar como referencia para realizar la matriz. Bueno, elegí el objeto, le doy Enter o botón derecho del mouse. Lo que me pide ahora, en este caso de matriz polar, es el centro de esa matriz. En este caso, el centro es el centro de la circunferencia grande de diámetro 30. Entonces vengo acercándome a la circunferencia y después acercándome a su centro. Me lo sugiere, si tengo la herramienta activa, si no la activan como le expliqué recién. Una vez que me sugirió el centro, lo selecciono y ya ahora sí me abre el menú correspondiente a la matriz. Bien. Y me aparecen todas las opciones de este tipo de matriz. Fíjense que acá me deja elegir la cantidad de ítems, que sería la cantidad de veces que repite el objeto seleccionado. En este caso son 10. Cuando yo indico ese valor, me dice la distancia entre los ángulos de ese objeto y también puedo configurar en qué ángulo total quiero que se distribuya. En este caso está en la circunferencia completa, que son los 360 grados. Si yo quiero, puedo poner menor cantidad de grados, por ejemplo 180, que no sería el caso nuestro. Y fíjense como en esos 180 grados me pone los 10 ítems seleccionados. Bueno, acá iría el valor 360, porque yo lo quiero que se distribuyan en el total de la circunferencia. Bueno, y ahí, una vez que seleccioné todos los datos, coloco cerrar la matriz y ya me queda, al igual que la otra matriz, me queda todo vinculado. Pero fíjense qué importante y qué interesante que es el comando para hacer este tipo de matrices, porque no solamente me copia la circunferencia, sino que su eje de simetría, rotándolo el ángulo necesario para que queden todos equidistantes. Bien, bueno, ahí ya tendría el segundo de los dibujos o de las figuras propuestas. La que le sigue es esta figura, que son cuadrados separados a una determinada distancia. Esto nosotros lo podríamos hacer tranquilamente con el comando de líneas, ¿bien? Pero yo les voy a enseñar a hacer lo que se llaman rectángulos, a usar un comando que se llama rectángulo, y después lo vamos a realizar con figuras paralelas, o sea, vamos a hacer el recuadro o el cuadrado interno, y después le vamos a hacer paralelas a ese cuadrado a la distancia que figuran acá en el ejemplo. Bien, entonces, como les dije, vamos a empezar haciendo un cuadrado de 10 de lado. No lo vamos a hacer con línea, es importante que utilicen el comando que yo sugiero, que es este que está acá, que es el comando rectángulo. ¿Cómo funciona el comando rectángulo? Fíjense, ustedes ingresan al comando rectángulo y lo que nos pide es un punto, ¿sí? Que lo vamos a colocar en pantalla en cualquier lado, medianamente en el lugar que ustedes quieren que quede el dibujo. Una vez que lo colocan, fíjense que ya le empieza a generar ese rectángulo. La dimensión del mismo va a depender de la ubicación del vértice opuesto al que acabamos de colocar. Bueno, esa ubicación nosotros se la vamos a tener que dar por teclado, ¿bien? De la siguiente manera. O sea, yo tengo que indicarle a dónde está ubicado el vértice opuesto. Para eso voy, primero que nada, a anteponer el arroba, ¿sí? O sea, coloquen arroba con el teclado. Fíjense que ahí al ladito del cursor ya aparece el arroba. En mi máquina es con Shift 2. Hay que ver, porque no siempre depende de la configuración del teclado, por ahí se los toma con otro juego de letras. Pero es importante que esté el arroba, porque el arroba ese le está indicando que las medidas que ustedes van a colocar a continuación son relativas al primer punto colocado en pantalla. O sea, con respecto a ese primer punto. Bien. Bueno, ahora le tenemos que colocar la coordenada en X, que en este caso es 10, apretar la tecla coma para que le permita colocar la coordenada en Y, que en este caso también es 10. Fíjense ahí al ladito del puntero del mouse que dice arroba 10, después tiene un candado al costado que significa que ya está colocada esa dimensión y fija, y yo puse por teclado 10 nuevamente. Entonces yo ahora aprieto Enter, y lo que hice fue colocar
o realizar un cuadrado que tiene 10 en el sentido de las X y 10 en el sentido de la Y. O sea, lo que yo le di fue las coordenadas de ese punto que estoy marcando acá con el cursor del mouse. ¿Bien? Que está a 10 en X y 10 en Y. Bueno, a mí me quedó en la capa incorrecta, ahí lo pasé a la capa trazo visible y yo me voy a pasar también a la misma capa. Bien. Bueno, ya tengo mi primer cuadrado. ¿Qué característica tiene este cuadrado generado con este comando que se llama rectángulo? Es que cuando yo lo selecciono, al igual que pasaba con las matrices, todas las entidades que componen el cuadrado pertenecen al mismo objeto. Bien, eso es especialmente útil para ahora realizar las paralelas. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar este objeto y voy a hacer paralelas del mismo objeto a una determinada distancia. Entonces, cuando yo le indique el objeto y el lugar a donde hacerla y la distancia, le va a hacer paralelas a cada una de las entidades que componen el objeto, o sea, las 4 líneas en este caso. Bien, bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo. Fíjense. El comando que vamos a usar para hacer las paralelas se llama offset. En la traducción al español es desfase. Bien. Es un comando muy utilizado, en este que está acá. Es muy útil, es muy útil. Este es un ejemplo, pero después hay infinidad de ejemplos en donde se puede utilizar. Funciona de la siguiente manera. Ustedes ingresan al comando. Una vez que ingresaron, lo primero que le pide el comando es que indiquen la distancia de la paralela. Independientemente de cuál es el objeto, le pide que le indiquen la distancia. Bueno, para eso nosotros vamos a ver el modelito, ¿bien? Y vamos a ver que nuestro primer cuadrado que hicimos, que es el que tiene 10. El que le sigue tiene 16, ¿bien? De lado. Pero está centrado en el sentido vertical y horizontal. Con lo cual, si nosotros le restamos a estos 16 milímetros que tiene el cuadrado que queremos realizar, los 10 milímetros del cuadrado que ya tenemos realizado, y lo dividimos por 2, porque fíjense que tiene la misma separación en un sentido y en el otro, nos va a dar una distancia de 3 milímetros. O sea, 6 milímetros, que es la diferencia entre dimensiones. Lo divido por 2, me da 3 milímetros de separación. Bueno, a esa distancia va a estar la primer entidad paralela, o el primer cuadrado paralelo. El que le sigue va a estar a 4, porque fíjense que con el mismo principio yo tengo 24 y 16. Si a 24 le resto 16 me da 8, lo divido por 2 me da 4. Y entre estos dos de afuera, que tienen 34 y 10, la diferencia es 10. Perdón, 34 y 24, la diferencia es 10, la divido por 2 me da 5 milímetros de separación. En resumen, el primer cuadrado paralelo está a 3, el que le sigue está a 4 y el que le sigue está a 5. Bien. Bueno, volviendo al comando, me estaba pidiendo la distancia, yo voy a poner la primera distancia que es 3. Una vez que elegí la distancia, tengo que elegir la entidad a la cual le quiero hacer la paralela. En este caso, el cuadrado. Una vez que elegí la entidad a la cual le quiero hacer la paralela, tengo que elegir, ahí está, yo ya la elegí. Le tengo que indicar para qué lado la quiero hacer. En este caso la puedo hacer hacia afuera o la puedo hacer hacia adentro. ¿Está bien? Fíjense que con el solo hecho de colocar el puntero del mouse hacia afuera, realiza la entidad hacia afuera. Si lo hago hacia adentro, lo hace hacia adentro. ¿Bien? Bueno, en este caso, como yo quiero que la entidad quede hacia afuera, indico un punto afuera de ese cuadrado. ¿Bien? Y con el solo hecho de indicar un punto con el botón izquierdo del mouse hacia afuera, ya realiza el cuadrado a 3 milímetros de separación. Bien. Noten que no salí todavía del comando y me permite seguir haciendo paralelas de entidades a 3 milímetros. Si yo quisiese cambiar esa distancia, tengo que salir del comando y volver a indicarla. Bien. ¿Cómo salgo del comando? Aprieto escape, aprieto botón derecho del mouse o aprieto enter. Y ahora vuelvo a entrar y pongo la segunda distancia, que en este caso es 4. Bien. Elijo la entidad y elijo el sentido, en este caso hacia afuera. Vuelvo a salir del comando, vuelvo a entrar, pongo la tercera distancia que es 5 y indico que es ese cuadrado de afuera y hacia afuera. Fíjense que, como les decía en el primer ejemplo, yo puedo seguir haciendo paralelas a entidades a 5 milímetros, no es necesario que sea esta. Por ejemplo, elijo este y le sigo haciendo paralelas, o puedo elegir esta que hicimos en el ejercicio anterior e indicarle que haga paralelas de ese hexágono hacia afuera, hacia adentro. Puedo elegir líneas, eso es independiente. ¿Por qué? Porque configuré el comando a una distancia y después el comando me permite hacer paralelas de cualquier entidad a la distancia configurada.
Bien, yo voy a borrar todo esto que hice de más para que me quede según el ejemplo. Ahí está. Este es el ejemplo que tenemos acá. Bien. Bueno, en conclusión, el comando paralela es muy útil y sirve para hacer entidades paralelas a una ya dibujada a la distancia que uno eh, requiera. Acuérdense, ingresan lo primero que le pide la distancia y luego el objeto y para qué lado quieren realizar la misma. Bueno, en el siguiente ejercicio, este que está aquí debajo, los comandos a utilizar son comandos línea y otro que se llama mirror, cuya traducción es espejado. Bien, vamos a ver qué significa y cómo se utiliza. Lo primero que vamos a dibujar es un triángulo rectángulo que tiene 15 de base y 30 de altura. Y luego le vamos a hacer una paralela a una de las líneas correspondientes al triángulo a 5 milímetros, a esta línea vertical, 5 milímetros, y la vamos a transformar en línea de eje que nos va a servir para hacer el espejado de este objeto. Bien, bueno, vamos a empezar a hacer el triángulo. Para hacer eso voy a venir al comando línea, me voy a situar medianamente donde quiero dejar el objeto, voy a poner un punto cualquiera, me voy a mover hacia la derecha 15, hacia arriba 30. Bien, y ahora cierro el objeto con la línea. ¿Está bien? Hice una línea horizontal de 15, otra vertical de 30 y cerré el objeto con la ayuda de las herramientas. Bien. Bueno, yo ahora necesito hacer esta línea paralela que está, como bien dice acá, a 5 milímetros. Para poder realizar eso, voy a usar el comando que usamos hace un ratito, que es el comando offset. Me voy a posicionar sobre él. Voy a colocar la distancia. En este caso ya está configurada. Fíjense que dice 5, porque da la casualidad que es la misma distancia que utilicé la última vez que usé el comando. Por ende acá no hace falta que la cambie, pero puedo poner nuevamente 5 y darle Enter. Y una vez que elegí la distancia, elijo el objeto y para qué lado. En este caso, hacia la derecha. Salgo del comando, tomo el objeto, lo muevo 5 milímetros hacia arriba para hacerlo un poquitito más largo, 5 milímetros hacia abajo, y sin deseleccionar el objeto lo voy a pasar a la capa que corresponde, que es la capa ejes. Bien. Ya tengo realizado mi eje, ya tengo realizado mi triángulo rectángulo. Ahora lo que debo usar es el comando espejado. El comando espejado es este que está acá. Yo me voy a quedar un ratito ahí para que ustedes vean para qué sirve. Fíjense que ahí me está mostrando una paleta de ping-pong, la cual tiene su eje de simetría. Y lo que está en negro fue lo que se dibujó, y lo que está en rojo es lo que se va a, digamos, a mirrar, para terminar de dibujar ese objeto completo. O sea, básicamente se dibuja una mitad y después lo otro se espeja para que nos quede el objeto totalmente dibujado. ¿Bien? Bueno, nosotros vamos a hacer este ejemplo que tenemos acá abajo. Vamos a entrar al comando que me está pidiendo, bueno, como me piden casi todos los comandos, que dirige el objeto, en este caso es este el objeto, ¿sí? Es un triángulo o rectángulo. Una vez que elegí el objeto, le doy Enter, para indicarle que ya está elegido el objeto, y ahora me pide 2 puntos. Me pide 2 puntos que formen parte de la línea que voy a usar como referencia para espejar este dibujo. En este caso puedo poner 2 puntos que pertenezcan a esta línea, ¿bien? Porque va a ser la que vamos a usar como referencia. Entonces yo pongo el primer punto. Fíjense que ya con el solo hecho de tirar el puntero del mouse hacia abajo me está mostrando una vista previa de cómo quedaría. Si yo desactivo con F8 la función ortogonal, fíjense que al tener una línea inclinada, el mirrado de ese objeto o el espejado va en función de esa línea. Bien, bueno, como yo pretendo que la línea sea esta vertical, con el solo hecho de elegir un punto cualquiera que pertenezca a esta línea, puede ser el punto medio, el punto final, ¿sí? Ya me va a hacer ese mirrado con respecto a la línea vertical. Lo último que me pregunta el comando es si quiero borrar el objeto original o no. La opción por defecto es no, con lo cual si yo le doy Enter o selecciono acá arriba del no, automáticamente me deja el objeto original y me hace uno nuevo mirrado. Bien. Bueno, ahí tenemos ya dibujado esta representación. El comando mirror se utiliza muchísimo para piezas que son simétricas, porque si no tiene simetría no tiene sentido, como el caso de la paleta ping-pong que mostraba ahí muy
muy gráficamente cuando cliqueábamos sobre el comando. Bien. Bueno, acá lo que vamos a realizar son líneas auxiliares y vamos a cortarla para obtener este diseño que figura acá. Bien. Bueno, para hacer eso vamos a hacer un cuadrado. En este caso no vamos a usar el comando rectángulo porque yo necesito que todas las líneas estén separadas, no que sean un único objeto. O sea que lo voy a hacer con el comando línea. Voy a hacer 4 líneas. Y después le voy a hacer paralelas para obtener una cuadrícula que tenga separación 5 milímetros. Bien. Bueno, vamos a hacer eso. Miren, vamos a entrar al comando línea. Vamos a poner un punto cualquiera en pantalla. Por ahí. Vamos a hacer una línea de 30. Otra línea de 30. ¿Sí? Con esto lo que hago es materializar la línea horizontal y vertical con la medida que yo necesito. Y ahora me voy a venir al comando offset, el cual ya nuevamente está seteado en la distancia que yo necesito, que son 5 milímetros. Entonces le doy enter y ya está configurada esa distancia. Y vamos a hacer paralelas. O sea, paralelas hasta terminar de hacer la cuadrícula. Paralelas de las líneas verticales y luego paralelas de las líneas horizontales. ¿Bien? Ahí, hasta lograr terminar la cuadrícula. Ahí me quedó un cuadrado de 30, perdón, por 30, con divisiones cada 5 milímetros. Bien. Bueno, fíjense, yo me lo voy a copiar acá al ladito para que lo vayamos cortando entre todos. Cómo debe ser el diseño que me debe quedar. El diseño que me debe quedar es ese que está ahí, partiendo de esta cuadrícula. La finalidad de este ejemplo es que ustedes vean cómo se cortan entidades en función de otras entidades ya dibujadas. O sea, vamos a usar una entidad dibujada para cortar otra ya también hecha, realizada.